En una escalada sin precedentes en la guerra comercial entre Estados Unidos y China, el gobierno de Pekín ha anunciado la imposición de sanciones a 16 empresas estadounidenses, intensificando las tensiones económicas y políticas entre las dos potencias. Esta medida se produce en respuesta a las políticas arancelarias agresivas implementadas por la administración del presidente Donald Trump, que han afectado significativamente las relaciones bilaterales y el comercio internacional. Esto es Radar de Poder. Comencemos. Las empresas sancionadas abarcan sectores clave de la economía estadounidense, incluyendo tecnología, defensa, biotecnología y energía. Entre ellas se encuentran Leidos, especializada en aviación y biomedicina, Gibbs y Cox, líder en arquitectura naval, y Skydio, fabricante de drones avanzados. Estas compañías han sido incluidas en la lista de entidades no confiables de China, lo que restringe sus operaciones en el país asiático y limita su acceso a recursos y mercados clave. La reacción del presidente Trump no se hizo esperar. Desde la Casa Blanca, calificó las sanciones como un ataque directo a la economía estadounidense y prometió represalias contundentes. En una serie de declaraciones públicas, Trump anunció la posibilidad de imponer aranceles adicionales a productos chinos y consideró la implementación de restricciones más severas a las inversiones chinas en Estados Unidos. Estas declaraciones han generado preocupación entre los analistas económicos, quienes advierten sobre las posibles repercusiones negativas para la economía global. El impacto de estas sanciones ya se está sintiendo en los mercados financieros. Las acciones de las empresas afectadas han experimentado caídas significativas, y el índice Dow Jones ha registrado una disminución notable en las últimas horas. Los inversores temen que esta nueva ronda de tensiones comerciales pueda desencadenar una recesión económica a nivel mundial, afectando no solo a Estados Unidos y China, sino también a otros países interconectados en la cadena de suministro global. Además de las sanciones a empresas específicas, China ha anunciado la imposición de aranceles adicionales del 15% al gas licuado y el carbón, y del 10% al petróleo crudo, equipos agrícolas y ciertos vehículos estadounidenses. Estas medidas buscan presionar a sectores clave de la economía estadounidense y responder a las políticas proteccionistas de la administración Trump. La comunidad internacional observa con preocupación esta escalada en las tensiones comerciales. Organismos como la Organización Mundial del Comercio han instado a ambas naciones a buscar soluciones diplomáticas y evitar medidas unilaterales que puedan desestabilizar la economía global. Sin embargo, hasta el momento, no se vislumbra una resolución cercana al conflicto. En este contexto, la incertidumbre económica se intensifica, y las empresas estadounidenses con operaciones en China enfrentan un futuro incierto. La posibilidad de una guerra comercial prolongada podría tener consecuencias devastadoras para la economía mundial, afectando el crecimiento, el empleo y la estabilidad financiera en múltiples regiones. La medida impuesta por Pekín no ha sido una sanción simbólica ni diplomática. Ha sido directa, agresiva y con un mensaje claro. China no está dispuesta a seguir tolerando lo que considera una escalada hostil de Estados Unidos en materia económica, tecnológica y geopolítica. Las 16 empresas estadounidenses sancionadas, entre ellas gigantes como Lockheed Martin, Raytheon Technologies, General Dynamics, Northrop Grumman, Honeywell Aerospace y Boeing Defense, han sido incluidas en la temida lista de entidades no confiables del Ministerio de Comercio chino. Esto significa un bloqueo inmediato a todas las actividades de importación, exportación, cooperación y operación dentro del territorio chino. También se congelan sus activos en territorio nacional y se prohíbe a ciudadanos, instituciones financieras y otras compañías chinas mantener cualquier relación comercial o contractual con estas entidades. Las sanciones también se extienden a ejecutivos específicos, que ya no podrán ingresar a territorio chino ni operar con bancos chinos bajo ninguna circunstancia. El epicentro del conflicto fue el aumento de la venta de armas por parte de empresas estadounidenses a Taiwán y la presencia estratégica de contratistas militares en aguas del mar meridional de China. Para Pekín, estas acciones cruzaron una línea roja. Según declaraciones oficiales del Ministerio de Exteriores chino, Estados Unidos ha violado repetidamente el principio de una sola China y socavado de forma grave la soberanía nacional. Pero la reacción más explosiva no vino de Wall Street ni del Pentágono. Vino del expresidente Donald Trump, quien, en una de sus apariciones espontáneas frente a la prensa en su resort de Mar-a-Lago, explotó verbalmente contra el Partido Comunista Chino y contra la administración Biden, a la que acusó de debilidad y rendición ante Pekín. «Esto nunca habría pasado bajo mi mandato», exclamó furioso. «China está sancionando a nuestras mejores empresas, a nuestros patriotas industriales, y nadie hace nada. Esto es una traición a nuestro país, una humillación para nuestros soldados y un golpe directo a nuestra economía». Trump pidió una respuesta inmediata por parte del Congreso y sugirió que, si vuelve al poder,
impondrá sanciones 10 veces más severas a todas las entidades chinas que operen en suelo estadounidense. También propuso retirar permisos a empresas tecnológicas chinas que operan en Estados Unidos, como TikTok, Huawei, Alibaba y BYD. Además, afirmó que se deberían incautar activos de empresas chinas que cotizan en bolsa norteamericana y cortar de inmediato todo intercambio académico y tecnológico con universidades chinas. En los mercados, el impacto fue inmediato. Las acciones de empresas como Lockheed y Raytheon cayeron más de un 6% en minutos, y el Nasdaq perdió más de 300 puntos en la primera hora tras conocerse la noticia. Analistas afirman que las sanciones chinas no solo afectan las operaciones comerciales de estas empresas, sino que golpean directamente a su estructura logística y de cadena de suministro, ya que muchas dependen de componentes, tierras raras y tecnología manufacturada en China. El Departamento de Comercio estadounidense calificó las medidas chinas como un ataque injustificado a la libre empresa y advirtió que se están evaluando opciones legales y diplomáticas para responder a estas acciones coercitivas. Mientras tanto, funcionarios del Tesoro reconocen que si esta escalada continúa, podría producirse una desestabilización significativa del comercio bilateral, especialmente en sectores estratégicos como defensa, energía, semiconductores y aviación. Por otro lado, sectores nacionalistas dentro del Congreso aprovecharon la crisis para presionar por la aprobación de nuevas leyes que limiten aún más la inversión china en sectores tecnológicos clave dentro de Estados Unidos. Se discute también la posibilidad de activar sanciones espejo contra empresas estatales chinas que operan en el mercado norteamericano, incluyendo bancos, desarrolladores tecnológicos y grandes constructoras. La comunidad internacional observa con creciente preocupación. Japón, Corea del Sur, Alemania y Francia han emitido comunicados expresando su temor por el posible efecto dominó que estas sanciones puedan generar. Muchos temen que esto escale hacia una nueva guerra comercial de grandes proporciones, en la que se rompan más cadenas de suministro, se generen nuevas barreras arancelarias y se debilite aún más el ya tenso sistema de comercio internacional. Mientras tanto, la tensión entre Washington y Pekín sube de tono en todos los frentes, desde la carrera espacial hasta la inteligencia artificial, desde el control marítimo en Asia-Pacífico hasta las guerras de subsidios en los vehículos eléctricos y paneles solares. El conflicto entre las dos mayores economías del mundo ha dejado de ser una disputa comercial para convertirse en una confrontación sistémica con consecuencias globales. Y el epicentro, en esta ocasión, son 16 empresas castigadas por Pekín y un expresidente que amenaza con incendiar el tablero entero. Estas sanciones no se limitan únicamente al congelamiento de activos o restricciones comerciales. Incluyen también la exclusión total de estas 16 empresas de cualquier proceso de licitación en proyectos de infraestructura en territorio chino. Es decir, empresas como Lockheed Martin, Northrop Grumman y Raytheon Technologies, que dependen en parte de contratos internacionales para sostener sus ingresos, están viendo cómo se les cierra completamente el mercado de defensa y tecnología dual en el país asiático. Esto ha provocado un desplome inmediato en sus acciones, arrastrando consigo al índice Nasdaq y generando un pánico visible entre inversores estadounidenses. Simultáneamente, empresas del sector tecnológico como Intel y AMD, también sancionadas, se han visto obligadas a suspender ciertos acuerdos de cooperación con distribuidores en Shenzhen y Shanghái, que ahora enfrentan severos obstáculos aduaneros. Se estima que solo en el sector de microchips, las pérdidas a mediano plazo podrían superar los $12.000 millones, dado que China representa una porción crítica de la cadena de suministro global y del mercado consumidor. Mientras tanto, las cámaras empresariales de Estados Unidos han comenzado a presionar al Congreso y al propio presidente Trump para buscar una desescalada inmediata. Sin embargo, la respuesta del mandatario ha sido tajante y explosiva. En una rueda de prensa improvisada desde la Casa Blanca, Trump arremetió directamente contra Xi Jinping, calificando las sanciones como un acto económico hostil y prometiendo represalias masivas en las próximas 48 horas. Las palabras del presidente han generado inquietud en los mercados asiáticos, que cerraron en rojo profundo tras su declaración. Por si fuera poco, las sanciones se producen en medio de un clima de tensión creciente por el conflicto tecnológico entre ambas potencias, especialmente en áreas como inteligencia artificial, telecomunicaciones 6G y satélites cuánticos. Estados Unidos había intentado frenar el avance de China en estos campos con sus propios bloqueos y controles de exportación, pero este nuevo paso de Pekín representa un contraataque frontal, directamente dirigido a las piezas clave de la economía estadounidense. En las últimas horas, el Departamento de Comercio ha emitido comunicados urgentes a varias de las compañías afectadas, aconsejando revisar sus operaciones internacionales y prepararse para un escenario de desconexión tecnológica parcial con China. Además, múltiples buques que transportaban productos electrónicos y maquinaria pesada fabricada en Estados Unidos han sido retenidos en puertos como Tianjin y Ningbo,
a la espera de nuevas regulaciones que podrían incluir aranceles del 80% o incluso su reembarque forzoso de regreso a territorio americano. La Cámara de Comercio china en Washington, por su parte, ha cancelado abruptamente una conferencia bilateral prevista para este mes, alegando condiciones de seguridad jurídica inexistentes para los acuerdos. Esta ruptura de diálogo agrava la percepción de una guerra comercial total, donde ya no hay canales diplomáticos ni voluntad política de reducir tensiones, sino más bien una aceleración de medidas punitivas mutuas. China también ha activado una revisión nacional de seguridad para los productos farmacéuticos fabricados en Estados Unidos, lo que impacta de forma directa a gigantes como Johnson & Johnson y Pfizer, que mantenían operaciones sustanciales en provincias como Jiangsu y Zhejiang. Solo con esta medida, el valor de exportaciones del sector salud estadounidense podría sufrir un retroceso del 60% en el próximo trimestre. Mientras el panorama se torna cada vez más sombrío, medios estatales chinos han empezado a difundir una narrativa más nacionalista, llamando al boicot total de productos estadounidenses y exaltando la independencia tecnológica del país. La campaña incluye vídeos en redes sociales donde se muestra a ciudadanos destruyendo productos de marcas como Apple y Tesla, lo que genera aún más presión para estas compañías que ya enfrentan una caída drástica en sus ventas dentro del país asiático. A nivel institucional, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha activado una sesión de emergencia con la Reserva Federal, temiendo que las sanciones chinas puedan detonar una fuga de capitales desde Wall Street hacia Asia, en busca de estabilidad. Analistas advierten que la política exterior estadounidense bajo Trump podría estar empujando a sus propios aliados hacia bloques alternativos como el BRICS, que ahora recibe con los brazos abiertos a socios comerciales que antes eran neutrales. Los ejecutivos de las 16 compañías sancionadas, entre ellas gigantes tecnológicos, fabricantes de semiconductores y proveedores de equipos de telecomunicaciones, se encontraron esta mañana con notificaciones fulminantes del Ministerio de Comercio de Pekín, prohibición de exportar a China, congelación de activos en el país y veto a cualquier participación en proyectos de infraestructura o investigación conjunta. La lista incluye nombres tan emblemáticos como Broadcom, Qualcomm, Micron, Cisco, IBM, Honeywell, G-Aviación y Boeing Defense. La medida china responde al endurecimiento de los controles de exportación de tecnología avanzada dictados por la Casa Blanca hace apenas una semana, y a la reciente ampliación de la Entity List que bloquea a empresas chinas. Pekín, visiblemente contrariado por lo que considera un ataque directo a su desarrollo tecnológico, ejecuta ahora su propia contramedida: aislar a las firmas estadounidenses clave en la cadena de valor global. Wall Street reaccionó con pánico. Las acciones de las 16 compañías cayeron entre un 15% y un 35% en un solo día de cotización, arrastrando al sector tecnológico global y provocando una ola de ventas masivas de fondos de inversión que tenían alta exposición a estos valores. El Nasdaq se desplomó más de 1.200 puntos, mientras el S&P 500 cerraba con su peor caída mensual desde la crisis financiera de 2008. Dentro de la Casa Blanca, la airada respuesta de Donald Trump se hizo sentir de inmediato. En una rueda de prensa extraordinaria, el presidente tachó las sanciones chinas de actos de guerra económica y amenazó con imponer aranceles adicionales del 200% a productos chinos de alta tecnología, incluso mencionando componentes de automóviles eléctricos y paneles solares. Su discurso, interrumpido por gritos de «China ladrón» y gestos vehementes, incluyó la orden de revisar todos los acuerdos comerciales vigentes y de suspender las exportaciones de tierras raras hacia China. El secretario de Comercio y los asesores económicos tuvieron que salir a matizar aquella intervención. Hablaron de reacciones coordinadas más que de medidas unilaterales, y prometieron convocar a su homólogo chino para buscar un canal de diálogo urgente. Sin embargo, la escenificación del enfrentamiento ha sido tan potente que ya parece imposible un regreso rápido a la calma. En Capitol Hill, republicanos y demócratas coincidieron en condenar las sanciones de Pekín, pero se mostraron divididos sobre la respuesta adecuada. Mientras un bloque senatoriales impulsaba un proyecto de ley para sancionar a China con restricciones en inversiones y en la compra de deuda soberana, otro grupo proponía reactivar las negociaciones del TPP y fortalecer las alianzas en Asia-Pacífico con Japón, Corea del Sur, Australia e India como contrapeso. Las industrias de defensa y aeroespacial, que dependen de las exportaciones de Boeing y G-Aviación hacia los mercados civiles chinos, evalúan ahora recortar programas de expansión y reorientar sus estrategias hacia Oriente Medio y Europa. El Departamento de Defensa americano, preocupado por las implicaciones en la cadena de suministro de drones, misiles y sistemas satelitales, ha iniciado reuniones confidenciales con contratistas para asegurar inventarios estratégicos. En el sector automotriz, fabricantes como Ford y GM, que ya sufrían escasez de chips de Qualcomm y Broadcom, han visto multiplicarse los retrasos en la producción. Algunas plantas han reducido turnos, e incluso contemplan la importación de semiconductores de segunda mano a precios prohibitivos.
Mientras tanto, los consumidores estadounidenses comienzan a experimentar la falta de vehículos nuevos y alzas de precios en modelos que ya enfrentan fuertes cuellos de botella globales. La presión internacional no se ha hecho esperar. La Unión Europea, aunque tradicionalmente reticente a alinearse con Washington en disputas con Pekín, emitió un comunicado conjunto por boca de la Comisión y del Consejo Europeo, apelando a la contención mutua y a evitar represalias que agravaran la crisis de suministros. Japón y Corea del Sur, por su parte, intensifican sus propias medidas de control de exportaciones y buscan espacio para mediar en la crisis. Mientras tanto, en Silicon Valley y en los parques tecnológicos de Austin y Raleigh, startups innovadoras protestan. Muchas dependían de versiones OEM de chips sancionados para sus nuevos desarrollos de IA, 5G y biotecnología. Temen que la escalada se traduzca en un parón de la inversión de capital riesgo y en el éxodo de talento hacia Canadá, Europa y Singapur. En Pekín, los medios estatales presentan la embestida como una defensa legítima de la soberanía económica china. Se han divulgado listas de contraparte con empresas chinas que recibirán estímulos y fondos adicionales para sustituir las importaciones estadounidenses. Huawei, SMIC, ZTE y otras firmas locales aparecen como beneficiarias directas de este plan, complementando el impulso al mercado interno ante la hostilidad externa. El pulso entre Washington y Pekín se endurece con cada hora que pasa, y la guerra tecnológica y comercial escala sin frenos. La crisis de sanciones deja al descubierto la interdependencia global. Ni China puede prescindir totalmente de la tecnología estadounidense ni Estados Unidos. Puede funcionar sin el mercado y la producción china. Las próximas semanas marcarán si este choque se convierte en un estancamiento prolongado o si, al contrario, se abre una ventana para alguna forma de acuerdo parcial que evite un apagón tecnológico y económico de consecuencias globales. El Departamento del Tesoro chino publicó una lista negra con 16 corporaciones norteamericanas, entre ellas ExxonMobil, Boeing, Qualcomm, Microsoft, Cisco, Caterpillar, Chevron y Mastercard, prohibiéndoles todo tipo de operaciones comerciales en territorio chino y bloqueando sus filiales locales. Al mismo tiempo, Pekín congeló las importaciones de semiconductores fabricados por Intel y Nvidia, y suspendió los contratos de prefinanciación de biotecnología en los que participaban farmas como Pfizer y Amgen. La ola de sanciones obligó de inmediato a estas compañías a detener inversiones por más de $45.000 millones. Sus acciones cayeron entre un 12% y un 28% en la Bolsa de Valores de Nueva York, mientras que Wall Street se sumía en un estado de pánico colectivo al percibir que China estaba listo para responder con medidas proporcionales y un embargo silencioso de proveedores clave. En Washington, Trump convocó una conferencia de prensa improvisada en el Jardín de las Rosas. Con el rostro desencajado, acusó a Pekín de asesinar la competencia libre y prometió una venganza comercial que hará temblar al gigante rojo. Ordenó a su representante de comercio renegociar de inmediato el acuerdo de Shanghái y amenazó con imponer sanciones masivas contra empresas chinas de tecnologías limpias y vehículos eléctricos. Los mercados de materias primas también comenzaron a resentir la tensión. El precio del crudo cayó un 9% en 2 sesiones, ante el riesgo de que China deje de importar petróleo estadounidense, mientras que el cobre y el litio, esenciales para la industria tecnológica y de baterías, experimentaron picos de volatilidad. China anunció que reforzará sus compras a Arabia Saudita, Rusia y Angola, reduciendo drásticamente el flujo de dólares hacia Houston y Oklahoma. El Congreso reaccionó con una mezcla de respaldo y alarma. Mientras senadores republicanos aplaudían la bravata de Trump, demócratas moderados advertían sobre el riesgo de una escalada sin retorno. Varios miembros influyentes de la Cámara presentaron un proyecto de resolución conjunta para autorizar al presidente a imponer sanciones de segunda ola, que incluirían el bloqueo de adquisición de deuda pública china por parte de la Reserva Federal y restricciones a los viajes de ejecutivos chinos a Estados Unidos. En Pekín, el Ministerio de Relaciones Exteriores respondió con calma ensayada. Aseguró que las sanciones son medidas de legítima defensa frente a la agresión constante de la administración Trump. El portavoz Geng Shuang declaró que China continuará diversificando sus mercados y acelerará los planes de la Franja y la Ruta, invitando a más países a sumarse a un pacto comercial que excluye el dólar y favorece el uso del yuan. Multinacionales con sede en Estados Unidos, como Apple y Starbucks, ya están ultimando planes para reubicar parte de su producción y abastecimiento fuera de China, temiendo quedar atrapadas en medio de la guerra de sanciones. Los corredores financieros de Hong Kong y Singapur han registrado un aumento en las consultas de empresas que buscan reasentar operaciones en plataformas alternativas al mercado chino. Mientras tanto, en las calles de Manhattan y San Francisco, las protestas de trabajadores portuarios y empleados de fábricas se multiplican. Reclaman medidas de protección, subsidios de desempleo y un plan nacional de reindustrialización.
Voceros sindicales exigen a la Casa Blanca fondos de emergencia para evitar despidos masivos y la quiebra de miles de pymes que dependen de las exportaciones. La situación se complica aún más al saber que algunos países europeos, alarmados por la escalada, comienzan a explorar acuerdos de protección mutua con China, buscando aislar a Estados Unidos de un bloque comercial que podría crecer si las sanciones continúan. Así, mientras Trump sube el volumen y promete represalias como nunca antes visto, la red de alianzas globales se reconfigura y deja a la economía estadounidense en el filo de una crisis de proporciones históricas. Las sanciones chinas a las 16 gigantes estadounidenses desataron un terremoto en los mercados internacionales. Tras el anuncio oficial de Pekín, las acciones de las empresas afectadas, entre ellas Boeing, Lockheed Martin, IBM, Microsoft y Chevron, sufrieron caídas que superaron el 7% en cuestión de horas. Las autoridades chinas justificaron la medida como respuesta a las restricciones de exportación de semiconductores y a las limitaciones impuestas a Huawei y ZTE, declarando que no permitirán que Washington socave nuestra seguridad tecnológica ni pisotee nuestros derechos económicos. La lista de sancionadas incluye tanto fabricantes de armamento como líderes en software empresarial y energías fósiles. China bloqueó contratos vigentes, revocó licencias de importación y prohibió futuras adquisiciones de componentes estratégicos, sumando pérdidas estimadas en más de $20.000 millones para las compañías norteamericanas. Los efectos ya se extienden a proveedores secundarios, fabricantes de autopartes, empresas de drones y firmas logísticas que dependen de Boeing y Lockheed para el transporte militar han tenido que suspender proyectos clave. En Washington, el caos fue instantáneo. En una comparecencia improvisada en la Casa Blanca, Trump irrumpió en el atril lleno de papeles desordenados y, visiblemente enfurecido, acusó a Xi Jinping de romper todas las reglas del juego y amenazó con contramedidas nunca vistas. Llegó a anunciar la imposición de aranceles del 250% a microchips chinos, incluso antes de consultar al Congreso o a la oficina del representante de comercio. Sus asesores se vieron obligados a apagar micrófonos varias veces, tratando de frenar una escalada verbal que amenazaba con disparar aún más la tensión bilateral. El Departamento del Tesoro reaccionó emitiendo una orden ejecutiva para congelar los activos en Estados Unidos. De las 16 empresas chinas que habían promovido la sanción como contramedida, generando un pulso financiero sin precedentes. Bancos internacionales, temerosos de verse atrapados en una disputa tan volátil, comenzaron a limitar las transacciones en yuanes y a exigir garantías adicionales para créditos vinculados a ambas economías. En Wall Street, la volatilidad alcanzó niveles extremos, con el índice VIX superando el 40% y operadores apostando a la baja de la bolsa estadounidense. Fondos de cobertura activaron coberturas masivas de posiciones largas en tecnología y energía, y la capitalización bursátil de las 16 compañías sancionadas se desplomó en más de $3.000 millones durante la primera sesión tras el anuncio. Mientras tanto, en Beijing, los medios estatales celebraron la medida como una victoria de la diplomacia de los hechos, destacando el papel de China como defensor de la justicia económica frente al unilateralismo estadounidense. Portavoces del Ministerio de Comercio reiteraron que nadie está por encima de la ley y que, de prolongarse las amenazas de Trump, podrían ampliarse las sanciones a otros sectores, incluyendo aerolíneas y farmacéuticas. En el plano diplomático, aliados estadounidenses, Canadá, Reino Unido y Australia, se vieron arrastrados al conflicto. Cada uno emitió comunicados de apoyo a Washington, pero sin adoptar sanciones propias, mientras negociaban discretamente con Pekín para preservar sus exportaciones agrícolas y mineras, evitando una guerra comercial global. La Unión Europea, por su parte, optó por un pragmatismo cauteloso, expresó su respaldo al libre comercio, pero inició conversaciones para diversificar suministros sin alinearse explícitamente con ninguna de las dos potencias. En el Congreso, la crisis obligó a convocar sesiones de emergencia. Tanto senadores republicanos como demócratas coincidieron en que la imprevisibilidad del presidente estaba poniendo en riesgo empleos y alianzas estratégicas. Grupos de presión empresarial urgentemente solicitaron un marco de resolución comercial, un tratado bilateral de carácter provisional, para limitar el daño económico hasta que ambas administraciones pudieran negociar en un entorno más estable. Tras días de discursos incendiarios, Trump anunció un decreto para restringir la venta de tierras agrícolas a empresas chinas. Afirma que cada grano de trigo y cada gota de petróleo deben ser controlados para proteger la soberanía nacional. Sin embargo, expertos advierten que esta maniobra elevará aún más el precio de los alimentos y combustibles, exacerbando la inflación y provocando malestar social en varias regiones del país. La incertidumbre se apodera de la población. Los precios de la carne de res subieron un 12% en una semana, el maíz y la soja cotizan al alza en los mercados de materias primas, y la escasez de microchips ha frenado la producción de automóviles y electrodomésticos, todo como consecuencia de la cadena de sanciones y contrasanciones entre Washington y Pekín.
Mientras las tensiones escalaban, analistas internacionales advertían que el conflicto podría derivar en una realineación global similar a la Guerra Fría, con bloques económicos y tecnológicos completamente separados. En esta vorágine, el tejido industrial y financiero de Estados Unidos se ve sometido a un estrés sin precedentes, mientras China consolida su posición como alternativa viable para países que buscan independencia del dólar y de las políticas comerciales estadounidenses. La escena internacional jamás había contemplado un enfrentamiento tan directo entre dos superpotencias a través de sanciones empresariales masivas, y el desenlace de esta crisis definirá, sin duda, el nuevo mapa económico y geopolítico del siglo XXI. Los 16 gigantes estadounidenses sancionados por Pekín abarcan desde la industria armamentística hasta la tecnología de punta. Lockheed Martin, Raytheon, Northrop Grumman y General Dynamics fueron incluidos en la lista negra por suministrar sistemas de defensa a Taiwán y el Indo-Pacífico, mientras que Google, Microsoft, Amazon Web Services e Intel fueron señaladas por restricciones ilegales al acceso de empresas y ciudadanos chinos a servicios en la nube y chips de última generación. Boeing y Caterpillar también figuran, acusadas de incumplimiento de contratos y de colaborar en proyectos de defensa estadounidense contra la soberanía china en el Mar del Sur. En la rueda de prensa semanal en la Casa Blanca, Trump se presentó visiblemente tenso. Con voz alzada y gestos amplificados, prometió una respuesta jamás vista y anunció que impondría sanciones tan duras que ni el propio dragón podrá levantarse. En el atril, alternó entre acusaciones a la burocracia china y llamamientos a unificar al mundo libre contra las tácticas mafiosas de Pekín. Sin embargo, a sus espaldas, los mercados reaccionaban con volatilidad extrema. El índice Nasdaq registró su peor caída intradía desde 2020, y el Dow Jones retrocedió más de 1000 puntos en mitad de la sesión. En el Congreso, tanto senadores republicanos como demócratas condenaron el espectáculo, aunque por razones distintas. Algunos, temerosos de un conflicto que desencadene represalias aún más amplias, pidieron mesura y diplomacia. Otros, más belicistas, reclamaron endurecer la política de aranceles y plantear la inclusión de empresas estatales chinas en la lista negra comercial de EU. El contraste entre las voces moderadas y las beligerantes refleja la profunda división política interna sobre cómo enfrentar la nueva ola de tensión con Pekín. Fuera de las fronteras estadounidenses, los aliados observan con aprensión. La Unión Europea, frágil tras múltiples crisis internas, emitió un comunicado pidiendo contención y diálogo, mientras Japón y Corea del Sur reforzaban sus propias medidas de contingencia comercial. En calles de Shanghái y Beijing, los medios oficiales celebraban el acto de justicia contra empresas hostiles que, según ellos, socavan la soberanía y la seguridad de China. Encuestas internas chinas mostraban un 72% de apoyo ciudadano a las sanciones, alimentando el discurso nacionalista de unidad frente al imperio norteamericano. En el epicentro de esta tormenta, los consumidores y las pequeñas empresas sienten el golpe con subidas de precios en semiconductores, componentes aeronáuticos, fertilizantes y otros insumos críticos. Agricultores de Iowa y Nebraska, que dependen de la venta de fertilizantes y maquinaria importada de EU, temen ahora la escasez de repuestos y la disparada de costos. Fábricas tecnológicas de Silicon Valley ya reevaluaban contratos con Intel y Qualcomm, buscando proveedores alternativos en Taiwán y Corea del Sur. La diplomacia, aquel arte de suavizar tensiones, parece haber quedado en segundo plano. Mientras Trump amenaza con derogar inmediatamente el estatus de país en desarrollo para China ante la OMC y duplicar aranceles a las importaciones chinas de vehículos eléctricos, Pekín se prepara para declarar a su vez maniobras de defensa comercial legítima, que incluyen la suspensión de compras de deuda estadounidense y sanciones a compañías de capital mixto con sede en EU. En esta guerra de sanciones, cada movimiento fiscal, cada tuit presidencial y cada comunicado oficial se convierte en una ficha clave de un tablero global donde el riesgo de contagio económico y geopolítico es más alto que nunca. Y mientras los mercados tiemblan y los agricultores, fabricantes y consumidores esperan respuestas, una certeza se asoma en el horizonte: la relación entre EU y China ha entrado en una fase de confrontación abierta, con consecuencias impredecibles que resonarán durante años. Esta escalada de sanciones marca un antes y un después en la relación entre las dos superpotencias. ¿Podrán evitar una crisis aún mayor o estamos ante el preludio de un enfrentamiento económico de largo alcance? En Radar de Poder seguiremos cada paso de esta historia que redefine el equilibrio global. Suscríbete, activa la campanita y mantente al tanto de todas nuestras actualizaciones. Nos vemos en el próximo vídeo.